Bueno, voy a leer el capítulo de Mateo 6, del 5 al 3. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en la esquina de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que con su palabrería serán oídos. No lo hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, bien, ¿no? Nuestra enseñanza de hoy es una de las 6 características distintivas de la Iglesia Cristiana de la Mesa. La oración centrada en el reino. La vida de cada creyente se basa y depende totalmente de la oración, pidiendo que venga el reino y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, nos comprometemos a dedicar tiempo regular y prolongado a la oración para que el Evangelio llegue a todas las personas y las transforme. Nuestro deseo es que la dependencia de la oración caracterice todos los aspectos de nuestro trabajo y actividades de la mesa, involucrando a todos los líderes y miembros. Hay una historia sobre un niño pequeño que entra en una sinagoga y recita una y otra vez las 3 primeras letras del alfabeto hebreo: Aleph, Bet, Gimel, similares al alfabeto griego: alfa, beta, gamma. Sonriendo, el rabino le preguntó al niño: ¿qué estás haciendo? Y el niño responde: no sé las oraciones y no sé leer, pero si solo digo las letras, Dios compone la oración por mí. Qué tierno, ¿no? Claro. Desde el comienzo de mi caminar con Dios, siempre me ha fascinado el hecho de que Dios quiera conectarse con nosotros. Comenzó en el jardín con el hábito de Dios de pasear con sus hijos al final de cada día. El engaño de un ser rebelde rompió la conexión entre Dios y sus hijos en el jardín. La duda sobre el amor perfecto de Dios se infiltró. Quizás Dios me está ocultando algo. Desde ese día hemos aprendido que Él nunca nos oculta cosas buenas. Los niños comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol fue plantado ahí para los propósitos de Dios en su momento perfecto. El plan de Dios era crear a sus hijos en amor y sabiduría. No pueden permanecer en el jardín con el árbol de la vida eterna después de haber comido del árbol del conocimiento, sin sabiduría, sin guía. Dios los sacó amorosamente del jardín y les habló de su plan para redimirlos. En el momento perfecto de Dios envió a su Hijo Jesús para restaurar esta preciosa conexión. Y la oración es una manera grandiosa de conexión. Durante la estancia de Jesús en la tierra, sus discípulos lo pidieron que les enseñara a orar. Este era un fundamento común que los rabinos enseñaban a sus discípulos. Los evangelios recogen las preguntas que todos se hacían. ¿Qué es lo que realmente le importa a Dios? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos vivir y cómo debemos orar?
Quizás hayas oído decir que si quieres saber lo que una persona cree sobre Dios, escucha cómo ora. He descubierto que eso es cierto en mi propia vida. Mi comprensión de Dios se manifiesta en mis oraciones. Ha habido algunas situaciones complicadas en las que he tenido que sentarme y reflexionar sobre cómo debía orar. Otras situaciones profundamente dolorosas en que no tengo las palabras. Me siento como el niño en la sinagoga. A veces, mientras leo las escrituras, hablo con otros creyentes o incluso mientras oro, me doy cuenta que no estoy pidiendo lo correcto o que no estoy orando con humildad. No pasa nada. Al orar, el Espíritu Santo nos enseña a orar. El Espíritu intercede por nosotros cuando no podemos formular pensamientos o no sabemos qué de ti. Pero ¿qué es la oración? A mí me encanta leer las oraciones de personas que conocían y amaban a Dios. Personas de diferentes culturas y épocas. Aportan diferentes perspectivas, a veces claridad, a veces sobriedad, a veces alegría, a veces sencillez, a lo que conforma mis ideas y actitudes sobre hablar a Dios. Teresa de Ávila dice que la oración es una cuestión de entrar en contacto vivo con Jesús, un intercambio íntimo entre amigos. Evelyn Underhill observó que todos los grandes escritores sobre la oración coinciden en que la meditación precede a la oración. Ella dice que la meditación es simplemente el arte de pensar de manera constante y metódica sobre las cosas espirituales. Sin embargo, nuestro intelecto solo puede llevarnos hasta cierto punto. El Espíritu Santo guía nuestra búsqueda de Dios, que está por encima de toda razón y todo conocimiento. Quiero hablarles de alguien que creo que les gustará tanto como a mí. En el siglo XVII había un adolescente que nació en Francia en una vida muy difícil y un día tuvo una visión espiritual al ver un árbol desnudo en la nieve en pleno invierno, seco y sin hojas. En ese árbol se vio a sí mismo y sintió que, al igual que el árbol florecería con nueva vida en primavera, él también tendría la esperanza de un nuevo comienzo. Ese fue el comienzo de su conciencia y búsqueda de Dios. Los siguientes años de su vida no fueron bien. Al principio fue soldado y sirvió en la guerra que se conoció como la Guerra de 30 años. Los siguientes años de su vida, experimentó los horrores de la guerra y resultó herido. Luego se convirtió en sirviente de una familia rica, pero no le fue bien. Era propenso a los accidentes. Se describía a sí mismo como un tipo muy torpe que le rompía todo. Su odio hacia sí mismo le llevó a decidir entrar en un monasterio y dijo, para ser castigado por mi torpeza. Literalmente quería castigarse a sí mismo porque pensaba que no había remedio para él. Quizás pensaba que era un error. No podía imaginar que Dios le amara o estuviera contento con él. Comenzó su estancia en el monasterio en la cocina. Y dijo, debo decirles que durante los primeros 10 años sufrí mucho. La ansiedad de no estar tan dedicado a Dios como deseaba, mis pecados pasados siempre presentes en mi mente y los grandes favores inmerecidos que Dios me había concedido eran la causa y la fuente de mis sufrimientos. Para su sorpresa, a medida que fue conociendo a Dios, comenzó a sentir el placer de Dios sobre él. Dijo, el Rey, lleno de misericordia y bondad, lejos de castigarme, me abraza con amor, me hace comer en su mesa, me sirve con sus propias manos, me da la llave de sus tesoros. Conversa y se deleite conmigo sin cesar de mil y mil maneras y me trata en todos los aspectos como si fuera su favorito.
¿Sabes qué fue lo que le hizo dejar de centrarse en sus fracasos, pecados, ansiedades y autodesprecio? Fue practicar la creencia de que Dios estaba con él en todo momento y en todos los lugares. Así que durante 15 años lavó platos, fregó ollas, sartenes y fregó batatas en una cocina muy concurrida. Se llamaba a sí mismo el siervo de los siervos de Dios. Eso es lo que hizo. Sirvió a sus compañeros monjes trabajando todos los días en la cocina. Y cada día en la cocina decidió buscar a Dios en su corazón y en su mente. Se dedicó a meditar constantemente sobre quién es Dios y a conversar con Él. ¿Cómo se puede estar en un espíritu de oración incluso mientras se ve las platadas? Es decir, ¿cómo puede una persona comunicarse con Dios incluso mientras realiza las tareas más mundanas? Su respuesta, la práctica, más concretamente, la práctica de la presencia de Dios. Ese personaje era una alma tan hermosa que los otros monjes lo buscaban mucho para que les enseñara cómo practicar la presencia de Dios. Se le conocía como el hermano Lorenzo. Su vida, su testimonio, sus escritos me han impactado a mí profundamente. La oración es tan simple como hablar con Dios, como lo haría con un amigo cercano. Y es tan extraordinario como suena disfrutar de una conexión íntima con el creador del universo que te considera un amigo cercano, como su hijo, su hija. Veamos cómo Jesús enseñó a sus discípulos ahora. Jesús dijo, cuando oréis, Él da por sentado que ya estamos orando. Nuestros deseos dan forma a nuestras vidas. La oración es una expresión de nuestros deseos, metas y cómo vivimos y nos relacionamos con Dios y con nuestro prójimo. Una de mis oraciones frecuentes o comunes es, Señor, quiero conocerte y crecer en el amor por ti y por todos los que me rodean. Protéjame de mí mismo. Tengo tendencia a dudar de tu amor o de lo mucho que te preocupas por mí. Tengo tendencia a justificar mi egoísmo, mi comportamiento o pensamientos poco amorosos hacia los demás. Pero soy débil y la mayoría de las veces no puedo evitarlo. Necesito que tu gracia actúe en mí. Otra oración que cultivo y trato de mantener viva en mi corazón cada día es una oración para darme cuenta y agradecerle por el bien y la belleza que me rodea. El chocolate, el amanecer, el aire del mar, pasear con el perro, las conversaciones significativas con personas como tú. Recordar los milagros que Dios ha obrado en mi vida y cómo me ha sostenido en momentos realmente difíciles. Así que Jesús dice, cuando ores, y luego comienza enseñándoles cómo no orar. No ores como los hipócritas. Esa palabra proviene del griego hipócrites, que significa actor de teatro. Las personas que oran como si estuvieran en un escenario y esperan una elevación de su estatus percibido. Jesús dijo que ya han recibido su recompensa, es decir, la atención de los demás. En la época de Jesús era común ir a los templos de los dioses paganos y ofrecer larguísimas oraciones muy elaboradas. Pero la brevedad de la oración que enseña Jesús tiene un propósito. Es simple, pero intencional. Es una forma de oración litúrgica. La liturgia es algo que haces, que te hace algo a ti. Hábitos que nos forman. Somos lo que amamos. Así que Jesús les enseña a orar con lo que conocemos como el Padre Nuestro.
El uso que Jesús hace de la palabra nuestro insinúa que Él comparte a su Padre con nosotros. Más adelante Pablo habla más sobre nuestra adopción en Gálatas. Dice, pero cuando llegó el momento fijado por Dios Padre, Dios envió a su Hijo, nacido entre nosotros de una mujer, nacido bajo las condiciones de la ley, para que pudiera redimir a aquellos de nosotros que hemos sido secuestrados por la ley. Así hemos sido liberados para experimentar nuestra legítima herencia. Puedes estar seguro de que ahora eras plenamente adoptado como hijo suyo, porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestras vidas clamando, ¡Papá! ¡Padre! ¿No te queda claro? Por el privilegio de tener una conversación íntima con Dios y no eres un esclavo, sino un hijo. Y si eres hijo, también eres un heredero, con acceso completo a la herencia. ¡Wow! Dios fue el primer padre que existió. Él es muy bueno, amoroso, perfecto. Él es el Padre Supremo. Pero puede ser difícil pensar en Dios como nuestro Padre, incluso si hemos tenido la suerte de tener un buen padre. Pero si hemos tenido un padre ausente o un mal padre, puede parecer imposible. Aunque ninguna herida está fuera del alcance y la capacidad de Dios para sanarla, tampoco debemos obsesionarnos demasiado con lo que llamamos Dios. Dios, el Creador, no tiene género. ¿Lo sabías? El género no es necesariamente algo importante en el ámbito espiritual. Jesús vino a la tierra a través del cuerpo de una mujer, su madre. Jesús es hombre. Pero Dios se refiere a sí mismo de muchas maneras diferentes. La versión neozelandesa del Padre Nuestro, comienza con Espíritu Eterno, Creador de la tierra, cargador del dolor, dador de vida. Y dice, en el cielo o en los cielos, Padre, tú estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificar significa hacer sagrado o divino. Por lo tanto, esto podría ser una invocación para que Dios vuelva a intervenir en la historia, como ocurrió en el Éxodo, para garantizar que sea el nombre de Dios y no el de César o cualquier otro líder político, deportista, estrella de cine, etc., el que reciba alabanzas y atención. Lo que significa que Jesús reconoce que el nombre de Dios está siendo difamado. Jesús se ve a sí mismo dentro de una historia en curso. También puede interpretarse como una oración por el mundo venidero, el reino de los cielos, el momento en que todas las personas alaban a Dios. Reconocemos tu nombre como santo, único y singular. Somos representantes de Dios. Venga tu reino. Tu reino existe, pero falta por establecerse. Que venga tu reino es una declaración política. Él está reconociendo que el reino de César, Pilato, los demás, no es el reino de Dios. Jesús quiere que Dios gobierne. Quiere el gobierno de Dios. Que venga tu gobierno. La única manera de saber si el gobierno de Dios ha llegado es si las personas viven de cierta manera. ¿Cierto, no? Esta semana, mientras meditaba sobre el Padre Nuestro en preparación para hoy, esta parte de la oración me desarma. Mi alma se partió en dos. En parte por el dolor de la gran injusticia que hay en este mundo y en parte por la confianza de que caminamos con la fuente de toda nuestra esperanza. Me imagino a Jesús orando esa frase, no con su voz interior, sino con toda su autoridad y su ira justa, mezcladas a la perfección con la paz
y la tranquilidad contundente de una expectativa segura. Hágase tu voluntad. La palabra hebrea para voluntad es deseo. El primer uso de esta palabra aparece en Génesis 3, cuando Eva deseó el fruto. Que se haga lo que tú deseas. Su deseo es que sepamos distinguir el bien del mal utilizando su sabiduría, que nos dé vida, que tengamos shalom, bienestar, bondad. Nuestros propios deseos, como los de Eva, pueden estar distorsionados y motivar acciones que no están alineados con el deseo de Dios. La restauración de lo que Dios desea también tiene que ver con la sanación de mis propios deseos. Así que básicamente que llevamos tu nombre con fidelidad, que realizamos tu voluntad, que nuestros deseos sean tus deseos, que sigamos tu regla. La oración de Jesús en el jardín antes de su crucificación lo muestra. No mi voluntad, sino la tuya. Como en el cielo, así también en la tierra. Que todo lo que ya existe sea así aquí en la tierra. Esto requiere una acción de respuesta por nuestra parte. Estamos diciendo que todas esas cosas sean ciertas, pero esto requiere una acción por nuestra parte para que se cumpla en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús está utilizando una imagen de la historia de Israel. Durante su estancia en el desierto, Dios les proporcionó pan del cielo, el maná. Llegaban con el rocío de la mañana y cuando el rocío se evaporaba, dejaba atrás una escama ámbar que brillaba. La palabra utilizada para describirlo solo se utiliza dos veces en la Biblia hebrea. Una para describir el maná y otra para describir las piedras preciosas del jardín de Edén. Este es el pan del Edén, alimento por el que no había que trabajar, al igual que en el jardín con sus árboles frutales. Esta es la provisión de Dios. El pan del momento, mi próxima comida, justo lo que necesito para existir ahora. Dios, sé aquí ahora. También es un símbolo de la vida en comunidad, la vida alrededor de la mesa. Para recordar nuestra debilidad, necesitamos diariamente la intervención del Padre. Él sostiene nuestra vida. Un recordatorio para confiar en Dios para lo que necesito y no confiar en mis propios recursos. Me gustaría invitaros a pensar en un momento de vuestra vida en el que Dios os proveó por su amor hacia vosotros. Cuando lo enfocáis desde esa perspectiva, ¿cómo cambia vuestra forma de ver a Dios? A vosotros mismos, a nuestra comunidad. Yo crecí en una zona de mi país de origen donde la cultura es muy religiosa. De hecho, se la conoce como el cinturón bíblico. Por lo tanto, estaba bastante familiarizada con gran parte de la Biblia. Pero como gran parte de lo que me enseñaron era hipocresía o teatro, dudaba en cuánto se preocupaba Dios por mí personalmente. Pero yo realmente quería conocer a Dios, así que se lo decía, le pedía que me ayudara a creer, que me mostrara quién era realmente. Y adivina qué hizo. En mi viaje espiritual cotidiano, mamá, Dios me permitió tener muchas experiencias que me demostraron su deseo de conectar conmigo personalmente. Mientras estudiaba para ser misionera,
También trabajaba por las tardes y noches como mesera en un restaurante. Durante ese tiempo había un evento para mujeres que yo tenía muchas ganas para asistir, porque iban a participar algunas personas mayores a las que quería conocer. Se suponía que había que llevar tu propio almuerzo, pero yo no tenía dinero para comprar nada y tampoco tenía tiempo para preparar nada. Sin embargo, decidí ir de todas maneras. Recuerdo que mientras conducía y buscaba aparcamiento, oré. Sentía hambre, pero sobre todo sentía ansiedad y vergüenza por llegar sin nada para comer. Entonces oré y pedí a Dios que me ayudara a pasar la siguiente hora sin sentirme completamente mortificada. Y pensé, me pregunto qué haremos. Entré por la puerta y vi a todos reunidos en pequeños grupos charlando, comiendo, y entonces oigo a alguien llamándome en voz alta. Una mujer me llamaba, insistiendo en que la ayudara a comerse la mitad del sándwich más grande que había visto en mi vida. Ella había pedido un sándwich para llevar y cuando abrió la caja y volvió, supo que no sería capaz de terminárselo. Y fue entonces cuando yo entré. Esta es una de mis historias de Maná. Es mi historia del sándwich del cielo. O el sándwich del Edén. Era un sándwich. No cayó del cielo. Pero fue la respuesta a mi oración y a mi necesidad en ese momento. Y fue algo personal. Fue Dios reafirmándome que su amor por mí es personal, como lo es por cada uno de nosotros. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El perdón es una idea fundamental en la relación de Dios con nosotros. Es de suma importancia para Dios. Por eso también es de suma importancia para nosotros, sus hijos. Porque no somos completamente santos. Porque nuestra tendencia es huir de Dios. Jesús murió en la cruz por nosotros. La esencia de su vida, su sangre, nos limpia de todo pecado. Su sacrificio nos permite entrar en la presencia de Dios. El perdón tiene su origen en Dios y sin su influencia y su obra en nosotros, es imposible acceder a Él para librarnos de la muerte lenta, paralizante y restrictiva que es la falta de perdón. El perdón no se gana, no se debe, no se compra. El perdón no significa excusar el comportamiento abusivo y permanecer complaciente. No. Por lo general, no es algo que ocurre una sola vez tampoco, sino que se asemeja más a darnos hoy nuestra pan de cada día. Cada vez que el recuerdo de esta acción injusta visita mis pensamientos. El perdón es decirle a Dios, venga tu reino, que reinas en mi corazón, en mis acciones, en mis relaciones, en este momento. Y no nos llevas a la hora de la prueba, porque ¿quién quiere pasar por una hora de prueba, verdad? Y podemos ser sinceros al respecto. Son desafiantes, difíciles, dolorosos, pero siempre formativas. ¿Habéis oído decir, nunca son tus propios deseos para rendirnos a la voluntad de Dios? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén significa que así sea. Dependiendo de la versión de tu Biblia, es posible que esta parte esté o no esté presente. Esta es la oración de Jesús a la que nos invita.
Podemos ver esto como una enseñanza para que veamos cada día como una etapa de una contienda de deseos y una contienda de reinos. Un día de más cielo en la tierra y yo podría ayudar a participar en esto. O un día de más reino o deseos contrarios establecidos en la tierra y yo podría ser un vehículo en eso. ¿Cómo va a ser este día? Y así es como Jesús nos enseñó cómo debemos orar. Por eso, nuestro incentivo es oración centrado en el reino. Y hay muchas formas de conectarse con Dios en la oración. Oración al despertar, en tu sillón favorito, mientras picas, lavas los platos, pelas patatas o escribes en tu diario. Uno de mis hábitos de oración ha sido orar durante mi paseo diario y incorporar otros elementos litúrgicos que me ayudan a conectar con Dios, como utilizar la respiración como vehículo. Al exhalar, le cuento todas las cosas que pesan sobre mi alma y le alabo. Y al inhalar, le hablo de la confianza que tengo en su cuidado por mí, de su provisión perfecta, de cómo guía mi camino, de la esperanza, de las verdades sobre mi identidad en Cristo. O a veces me base en la guía de un acróstico como gracia, comenzando con gratitud y terminando con adoración. El primer paso es simplemente comenzar a hablar con Él. No es necesario seguir un orden determinado, no hay un momento adecuado ni un lugar adecuado. Hagas lo que hagas, hazlo con todo tu corazón y no pares hasta que le oigas. Él te responderá. Para preparar este sermón de hoy, me ha pasado, entre otras fuentes, el proyecto Biblia. Nos encanta recomendar el proyecto Biblia y también hay otros libros sobre la oración que me encantan. Si quieres más recomendaciones o te gustaría hablar más sobre la oración, no dudas en buscarme a mí o a Guille y hablarlo. Para terminar, voy a orar una paráfrasis del Padre Nuestro de nuestra autora favorita, Sally Lloyd Jones. Ella escribió una Biblia para niños. Oremos. Hola, papá. Queremos conocerte y estar cerca de ti. Por favor, enséñanos a hacerlo. Haz que todo vuelva a estar bien en el mundo y en nuestros corazones también. Haz lo que sea mejor, igual que lo haces en el cielo, también aquí abajo. Por favor, danos todo lo que necesitamos hoy. Perdónanos por hacer cosas malas y por herirte. Perdónanos igual que nosotros perdonamos a quienes nos herían. Rescátanos, te necesitamos. No queremos seguir huyendo y escondiéndonos de ti. Protégenos de nuestros enemigos. Tú eres fuerte, Dios. Puedes hacer lo que quieres. Tú estás al control, ahora y por siempre y para siempre. Eres grande, lo creímos. Amén.